Hola, ¿qué tal? Otra edición sabatina de Foros Constituyentes. Nos es placentero haber sostenido durante prácticamente 2 años este programa, no para la chimuchina ni para las copuchas, sino que para ver las cosas en profundidad. En un país tan sometido a la dictadura de los medios de comunicación, especialmente extranjeros, nos hace falta meditar, ver qué es lo que hay debajo de las apariencias, los titulares, y por eso este programa tiene muchas amigas y amigos en todo el mundo. Se transmite por los canales de Facebook, MOV Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Urracas Emaús, Correo del Alba, Comuna Debate y Coordinadora en Defensa del Maule Sur. Luego, terminado el programa, lo subimos a YouTube y el link también es compartido por miles de amigas y amigos de los 5 continentes. Hoy día, obviamente que teníamos que hablar de la noticia más potente, más trascendente de los últimos años y la menos conocida. Justamente es tan importante la noticia que ha sido acallada. Después de 11 meses de funcionamiento de la Convención Constitucional, las empresas transnacionales que explotan nuestros principales yacimientos mineros salieron prácticamente sin un rasguño, ¿no? Esto antes se hacía muy secreto, muy por debajo cuerda, funcionaba la cocina, como decía don Andrés Saldívar. Pero esta vez no se cuidaron mucho de guardar las apariencias. Mandaron a la tercera antigüedad del Pentágono, a una generala, ¿no?, encargada de todo el Comando Sur, conociendo en Panamá. Imagínense lo que será el Comando Sur del Pentágono. El Pentágono tiene más o menos 900 bases militares en todo el mundo, ¿no? Y el Comando Sur cubre todo el Pacífico Sur y el Pacífico, llamémoslo así, oriental, o sea, la costa de China, India, Indochina, Japón, etc. Entonces, esta señora estuvo acá, y estos viajes son secretos, eso sí que no nos contó, la prensa no dijo con quién habló ni qué dijo, pero por añadidura vino otro señor que es más poderoso que la tercera generala del Pentágono, que es el presidente mundial de la FEL-Dodge, siendo la FEL-Dodge una de las empresas de cobre más grandes del mundo, es decir, debe estar entre la número 10 y la número 15 de compañías mundiales más poderosas, junto con la del petróleo, las químicos farmacéuticas, los grandes bancos, etc. Y por añadidura vino la Comisión Venecia del Consejo de Europa, ¿no?, a leccionar aquí cómo había que hacer la nueva constitución, y vino una comisión que contrató el ministro Alamán antes que se fuera a turistear a España. El ministro Alamán hizo un convenio con fondos del gobierno chileno y trajo expertos de la Comunidad Europea a tutelar prácticamente los trabajos de la convención, pero la guinda de la torta fue la presencia del señor Josep Borrell, y que es un español, ¿no?, pero que en términos concretos es un agente, un informante, es un peón del Pentágono y del Departamento de Estado norteamericano. Este es el hombre que anda diciendo que hay que seguir la guerra en Ucrania, que, en fin, poniéndole benzina a la hoguera. Y este señor, por cierto, vino a presionar. Y bueno, yo no sé cuál de estas presiones fue más enérgica, pero lo concreto es que al día siguiente que conversa el presidente de la República con el presidente de la FEL-Dodge, en la Convención Constitucional se vota y no alcanzan los 2/3 aquellas convencionales que proponían recuperar el cobre para Chile, que medida que fue presentada como extremista. Pero para los más jóvenes, déjenme decirles que el año 71, el 11 de julio del 71, todos los sectores políticos, el más derechista, los derechistas, el marqués Bulnes, Julio von Mühlenbruck y otros notables tribunos de la oligarquía chilena,
les pareció que nacionalizar el cobre era lo más normal del mundo. Esa medida fue apoyada por Radomiro Tomic y todo el arco político de todos los partidos políticos. Por unanimidad se acordó nacionalizar el cobre. Entonces, esta medida que ahora se propuso no obtuvo los 2/3, o sea, no tuvimos 2/3 de patriotas en la convención que dieran este paso indispensable para que Chile sea una democracia, para que Chile sea una república, para que Chile tenga soberanía. Recuperar la soberanía sobre el cobre es un paso principalísimo, no es un paso subalterno. Por eso que no quisimos dejar pasar esta circunstancia, porque por otro lado, en la convención sí se lograron cosas muy importantes en términos de derechos sociales y de derechos humanos, que vamos a ver a lo largo del tiempo, no sé si en 5, 10, 15 o 20 años se irán a poder concretar, porque todos esos derechos que se ganaron en la convención se ganaron porque hubo que pelearlos, no fueron gratis, costaron sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Hubo una serie de pugilatos ahí, hubo un grupo de convencionales que realmente se la jugaron entero y lograron avances que tienen que ser financiados con la crisis económica que hay en Chile, con la crisis económica que hay en el mundo, con el alza de los precios del petróleo, con la inflación mundial, etcétera. Todo indica que las cosas buenas que tiene la Constitución en la parte práctica van a estar no al alcance de la mano al más corto plazo. En cambio, las transnacionales del cobre, al otro día, lo repito, literalmente, al otro día que se aprobó aquí, que continuaban sin mayores dificultades, emitieron pronunciamiento en Wall Street diciendo que la convención estaba bastante bien, que no había problema para ellos ni para la inversión extranjera y que era mejor votar por el apruebo porque si se votaba por el rechazo había graves peligros de trastornos sociales en Chile. Es decir, he dado algunos elementos así seleccionados arbitrariamente para introducir a nuestro público en un debate que no es blanco y negro. Eso es lo principal. Esta no es una cuestión de buenos y malos, de demócratas y fascistas, o de ultraizquierdistas y demócratas. Aquí hay que mirar con lupa los acontecimientos y por eso trajimos a dos personajes amigos del alma de muchos años, que tienen una lupa de este vuelo. O sea, son gente que estudia, que sus conclusiones están en textos, en artículos de prensa, y que ya han estado en nuestro programa varias veces. Me refiero a Marcela Vera, que es economista, profesora en la Universidad de Santiago, que trabajó muy cercana con varios convencionales durante estos 11 meses, y al profesor Felipe Portales, que es sociólogo de la Universidad Católica, investigador, autor de varios libros que ponen al desnudo lo que en realidad ha ocurrido después que salió Pinochet en la moneda y que entró Elwin, ¿no? En esto que se acostumbra a denominar transición a la democracia. Entonces, hay un aporte gigantesco que ha hecho Felipe, que es objeto de consulta y de referencia por todo lo que estamos en estos rounds del debate de las ideas, y por eso quisimos que viniera para que nos dé su ojo crítico sobre el resultado en profundidad de este periodo de 11 meses en que ya toca su fin la Convención Constitucional, que no fue, ni es, ni será en ningún caso una verdadera asamblea constituyente como lo postulamos nosotros desde hace tantos años. Entonces, hechas estas presentaciones, voy a pedirle que inicie este foro de hoy a Marcela Vera y que nos cuente, Marcela, cómo es eso de que hay una sentencia en la Constitución de Pinochet que recoge 100% lo que dijo la Constitución del 71, aprobada por la propuesta de Allende y con el voto de todos los partidos políticos, que dice que el cobre es de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que un señor de derecha, ¿no?,
como el señor Fontaine, hace una indicación y dice, yo también estoy de acuerdo que el cobre sea de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible propiedad del Estado. Entonces, es como para enredarse, ¿verdad? Que un momio esté planteando lo mismo que planteó el Congreso Nacional y Pinochet. Esta era la vara de medir de esta Constitución. Seguramente en la Constitución, de los 499 artículos aprobados, hay cosas muy relevantes, pero este artículo, en este punto, es por lejos el elemento o el eje ordenador, ¿no?, del futuro político, económico, social y cultural de Chile. Así que, por favor, Marcela, sácanos de este enredo que hay aquí y danos la luz de tus conocimientos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Gracias también por la organización permanente de estos debates. Un saludo, Felipe, qué bueno estar compartiendo un debate contigo. Bueno, hay varias cosas que hay que contemplar en cuando uno analiza esta temática. Lo primero es dimensionar la importancia que tiene el tema en sí. Esa importancia ha sido silenciada durante muchos años por los medios de comunicación y por también los actores políticos, por los sujetos políticos, por los partidos. Y es lamentable porque si uno mira la trayectoria, digamos, de todo el siglo anterior en nuestro país, este tipo de temas eran temas que eran dialogados públicamente, pero además eran apoyados transversalmente por los distintos sectores. Entonces, eso es un primer componente que yo diría que es muy importante de analizar. Primero, la dimensión de lo que estamos hablando, y segundo, la transversalidad. En relación a la dimensión, la gente no sabe, pero hoy día lo que se han llevado, la gran minería solo del cobre, solo la gran minería del cobre privada, ¿ya? Es decir, fundamentalmente las transnacionales o uno que otro grupo económico de nuestro país, se han llevado una riqueza muy importante que yo creo que pongan aquí toda la atención que van a poner durante esta charla, porque esta es la cifra. Las cifras son casi 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares es una cifra que cuesta pensarla y cuesta dimensionar, digamos, lo que significa. Pero para que usted tenga una comparación, eso podría ser, si uno dice que el presupuesto de la nación son 50.000, serían 10 presupuestos de la nación. Esto del año 1990 al 2019. O sea, ni siquiera cubriendo todo el periodo desde que existe la minería, sino que solo desde que existen esos datos, que son los datos que entrega Cochilco. Esa es la dimensión, digamos, del despojo. Y uno diría, bueno, igual me queda difícil pensar como 10 presupuestos de la nación, cómo dimensiona esa cifra. Bueno, ahora piénselo en términos de las pensiones. Hoy día las pensiones, si uno también toma un promedio de fondos de pensiones, vendrían a ser 2,5 fondos de pensiones. Entonces, si usted se imagina lo que significaría el fondo de pensiones, que es un fondo muy grande, muy importante, ¿cierto? Sumado a estos fondos que se han llevado la gran minería privada, tendríamos 3,5 veces lo que tenemos en el momento. O sea, usted estuvo peleando durante estos 2 últimos años por los retiros de fondos de pensiones, porque pudiera sacar, ¿cierto?, un retiro de fondos de pensiones, o 3, ojalá 4, 5, y se perdieron el cuarto y el quinto. Bueno, la gran minería privada se lleva a lo menos un retiro de fondos de pensiones al año, a lo menos. Hay gente que dicen que se lleva hasta 10 retiros de fondos de pensiones al año. Y con esto le estoy diciendo como hay diferencias en las cifras. Hay muchas diferencias en las cifras. Los 500.000 millones de dólares es lo mínimo que se llevan, lo mínimo. Es la cifra oficial que entrega la misma empresa minera. Es la cifra basada en las exportaciones que declaran. Es la cifra basada exclusivamente como si ahí solo se fuera cobre. Cuando en realidad, y para no confundirlo, cuando en realidad se llevan cobre, molibdeno, plata, oro, dentro del concentrado de cobre. Y todos esos metales que acabo de mencionar son mucho más valiosos y mucho más caros. Por tanto, 500.000 es una cifra
baja respecto de la realidad. Segundo elemento de por qué es baja. Es baja porque evaden. Evaden lamentablemente. Evaden porque sacan exportaciones de nuestro país sin declarar. Entonces imagínese usted, le estoy poniendo un ejemplo para que lo visualice. Yo voy a exportar 10 y en realidad son 10.000. Pero anota usted en la guía de despacho 10. Eso es lo que ocurre y eso lamentablemente también está acreditado y está acreditado por un informe de la UNTAC de Naciones Unidas. Entonces, un segundo elemento es que hay evasión. Un tercer elemento tiene que ver con la negociación que establecen, o sea, a cuánto venden, a cuánto se transa el metal. Hoy día se transa en la bolsa, ¿verdad? De Metales de Londres. Esa es la cifra que nosotros utilizamos. Sin embargo, hay veces que hacen negociaciones de decir, bueno, yo te voy a vender mi producción y voy a establecer que en base al precio promedio es $2, entonces yo te lo voy a vender a 2,1. Uy, estoy ganando porque el precio promedio es 2, entonces gano ahí un poquito. Cuando en realidad el cobre hoy día está por sobre los $4 la libra. Entonces, ¿por qué usted dice, pero por qué yo voy a vender los minerales a un precio más barato que el que valen? Porque se los venden a ellos mismos. O sea, la empresa transnacional los exporta y se los vende a sí misma en su casa matriz. Entonces le conviene obviamente venderlo a un precio bajo. Todos esos elementos y otros sirven para que ellos, digamos, reduzcan costos, reduzcan ingresos declarados y por supuesto evadan impuestos. Por tanto, esa cifra de $500.000 millones, 2,5 veces lo que tenemos en el fondo de pensión, aproximadamente, es la cifra que hoy día se lleva la gran minería privada. ¿Ya? Para que usted, digamos, observe cómo en realidad está frente a un país con mucha riqueza, pero que sin embargo esa riqueza hoy día se la están llevando las empresas transnacionales. El segundo elemento que les quería comentar es la transversalidad de esta discusión. Si ustedes ven una columna de opinión que yo publiqué en Radio Cooperativa hace unas semanas atrás, el 4 de mayo, que se llama Nacionalización del cobre para la concreción de un Estado garante de derechos, usted ahí va a poder observar todo lo que yo le voy a contar brevemente en esta parte del diálogo. Y que tiene que ver con fundamentalmente la transversalidad. Radomiro Tomic, DC, en 1941, plantea: el cobre podría ser para la economía chilena como la lámpara de Aladino, como el petróleo para los árabes, pero la tradicional desconfianza nos impide aprovechar el don prodigioso de la naturaleza que representa tener en nuestro territorio 1/3 de las reservas mundiales de cobre terrestre. Eso todavía existe. Nosotros todavía tenemos el 30% de las reservas mundiales de cobre. Y uno diría, alguien que no sabe podría decir, pero bueno, pero eso es poco. No, es mucho. Somos el país que más tenemos reservas de cobre. Y eso hace que además tengamos poder de mercado. En lo único que tenemos poder de mercado es en el litio y en el cobre. Es decir, si nosotros quisiéramos, podríamos hacer fijación de precio. Bastaría con producir un poquito menos, cosa que además sería más sustentable, cosa que permitiría que las generaciones siguientes tuvieran, entonces, tengan cobre en el futuro, cosa que además podría generar un cuidado con las zonas de sacrificio, con los ecosistemas en donde se produce además esta extracción del mineral. Tenemos el 30% de las reservas mundiales de cobre y eso nos permite tomar decisión a nivel mundial sobre el cobre. Así de importante es geopolíticamente. Y uno diría, no, pero el cobre está quedando obsoleto. No, el cobre no está quedando obsoleto. El cobre nos permite entonces entrar como país geopolíticamente en una posición estratégica, porque se requiere del cobre y del litio para poder desarrollar la tecnología que hoy día está siendo la tecnología emergente, las tecnologías limpias. Requieren entonces ese nivel de conductibilidad. Sigo con la cita de Radomiro Tomic. De los mejores y mayores yacimientos con los más bajos costos comparativos de producción
del metal más escaso, más indispensable para la generación, distribución y uso de la energía eléctrica. O sea, estamos hablando que en 1941 Radomiro Tomic ya tenía y ya estaba planteando públicamente la importancia que tenía el cobre y por tanto lo estratégico que implicaba además ser conscientes del poder que teníamos sobre el mundo desde este mineral, ¿cierto? Y por otra parte la importancia que tenía también respecto de el nivel tecnológico que podría generar. Voy a saltarme las citas de Salvador Allende que pueden encontrar de las columnas porque seguramente las han visto con mayor frecuencia, pero no me voy a saltar una cita que es completamente desconocida y yo la estaba intentando como volver a poner en la discusión pública, que tiene que ver con una figura de un senador de derecha del Partido Nacional, Francisco Bulnes. ¿Por qué es importante que uno diga, bueno, acá hay gente de derecha que también planteó esto? Porque entonces este paradigma de que el cobre está relacionado con la izquierda se rompe. Y eso es estratégico, porque tenemos que volver a restablecer la dignidad nacional en la política. La política tiene que volver a ser digna. Y para que sea digna, tiene que darse cuenta que hay elementos que son intransables para todos, para cualquier ideología, para cualquier partido. En 1971, el senador Francisco Bulnes dice: pero ser partidario de la propiedad privada no significa oponerse, en principio, a que determinadas actividades económicas pertenezcan al Estado por razones excepcionales. De acuerdo con esta manera de pensar, nunca nos hemos opuesto conceptualmente a que el Estado chileno se haga el dueño de la gran minería de cobre, que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el país. O sea, aquí él está marcando una posición estratégica frente a, está hablando de la importancia que tiene el cobre, de lo que otorga para el país, pero al mismo tiempo de que entonces está de acuerdo con que el Estado chileno sea el dueño de la gran minería de cobre. Sigo con la cita. Que provee la mayor parte de las divisas con las que cuenta el país y cuya permanencia en manos extranjeras significa, obviamente, que el producto de una gran riqueza natural, imposible de reponer, no queda totalmente en Chile, sino que se va en parte al exterior. O sea, estamos hablando que un senador de derecha aquí hace, digamos, una denuncia respecto de que si el cobre no está siendo explotado por los chilenos, entonces el cobre sirve para entonces un proceso más bien de acumulación por desposesión a través entonces del uso de esos ingresos para llevarlo a las casas matrices de aquellas empresas que hoy día están entonces explotando la gran minería de cobre. Ojalá puedan revisar el resto de las citas. Hay varias otras citas al respecto que refuerzan estos énfasis. Y entonces uno dice, esta discusión pública que uno podría situar desde además el inicio del modelo de desarrollo chileno en adelante, que es con la Corfo, ¿cierto? Como en 1939, marca entonces una trayectoria que se ve interrumpida muy profundamente en 1980, cuando entonces se instala la nueva constitución y además se crea la Ley Orgánica Constitucional de Pinochet, en donde se habilita la ley de concesiones plenas. Lo explico brevemente. En la actual constitución nosotros somos dueños de los minerales. Es así. Como país somos dueños de los minerales. Sin embargo, la explotación quedó bajo la figura de que podía ser explotada por privados. Eso es lo que define entonces la dictadura de Pinochet. Y hace la salvedad de que en el caso del litio, los hidrocarburos y otros minerales que el Estado considere estratégicos, entonces estos no podrán ser explotados sino solamente por el Estado. Quiero leer esa cifra esa cita porque va a ser muy importante para que luego entiendan la segunda parte de esta intervención. Me refiero al artículo 3 de la Ley Orgánica, entonces, de concesiones mineras. Dice, estas son
los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas, sometidas a la jurisdicción nacional, y a los yacimientos de cualquier especie situados en todo o parte en zonas conformes a la ley se determine como de importancia de seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad y de importancia para la seguridad nacional. O sea, lo que hizo entonces la dictadura fue resguardar, ¿cierto?, los hidrocarburos, los litios y estos yacimientos para que no puedan ser concesionados. Hay una distinción. Están los concesionables, que es el cobre, los no concesionables son estos otros. ¿Cuál es el debate entonces que se presenta en este contexto en la Convención Constituyente, que es mi segunda parte de esta intervención? El debate entonces consiste en lo siguiente. Hay al menos 3 fórmulas que se plantean muy claramente y con mucha fuerza al interior de la Convención Constitucional. Y esto es muy importante también que lo sepan todos los chilenos, pues aquí trabajamos muchos y muchas para poder lograr que el país tuviera, ¿cierto?, una propuesta digna y merecida además por el trabajo y el sufrimiento de los chilenos día a día. Esa propuesta consistió en la nacionalización del cobre, el bien que se mantuviera, ¿cierto?, en la Constitución, pero también consistió en la nacionalización de las empresas que explotan el cobre y los otros minerales y de hidrocarburos. Y la tercera fue el fin a las concesiones que operaban anteriormente. Esa fue la propuesta de dignidad nacional, así la llamamos de hecho, ¿ya? Y que daba la posibilidad entonces de recuperar todas esas riquezas que les decía al principio. Eso por lo menos mínimamente 500.000 millones de dólares. La segunda propuesta consistió en que se nacionalizaba el bien, ¿ya?, como estaba, digamos, en la Constitución, por cierto, desde 1920. Por otra parte, también se nacionalizaban las empresas, pero más bien con una posición mayoritaria. Es la nacionalización pactada de 1969. El Estado tendrá poder mayoritario en las empresas que explotan el cobre y otros minerales. ¿Por qué eso es importante? Porque es un avance respecto de lo que tenemos hoy día, pero además nos permite tomar control sobre el bien, sobre la empresa, poder tomar decisiones, poder disminuir la producción si es que es necesario, poder además controlar las variables de impacto a los ecosistemas y las comunidades. O sea, el Estado ahí podía tomar decisión. ¿Hoy día el Estado puede tomar decisión? No, no puede tomar decisión lamentablemente en el directorio de una empresa transnacional. Entonces, esa propuesta, si bien no era, digamos, la mejor de todas las que podría uno pensar, porque era la primera, sin embargo, permitía un grado de avance. Y la tercera propuesta, que estaba, por cierto, en el artículo 27b, planteaba entonces que se iba a privatizar un 70% de los hidrocarburos y también líquidos y gaseosos y también del litio. O sea, ahí ya no había ni siquiera, estaba resguardando la situación que actualmente tenemos, que a nivel constitucional ni el litio ni los hidrocarburos pueden ser explotados por privados, sino que les estaba concediendo en un 70% que pudieran explotarlos. Esa fue la alternativa que presentó lamentablemente el centro político de este país. Esa alternativa primero fue presentada a través de normas constituyentes por el colectivo socialista, apoyadas por el Frente Amplio y apoyadas y secundadas también por independientes no neutrales. Esta última propuesta fue apoyada por esos sectores. La segunda propuesta fue apoyada por Chile Digno y otros sectores independientes y progresistas, y la primera propuesta de nacionalización completa, ¿cierto?, fue apoyada fundamentalmente por las organizaciones sociales que conformaban la Coordinadora Plurinacional y que después a esa se le plegaron movimientos sociales constituyentes y también escaños reservados. Marcela, ¿tú me permitirías? Esa es la realidad política, en esta parte, si me permites? Política en nuestro país. ¿Sí, Gustavo? Sí, te sugiero que después de esta maciza presentación tuya, dejemos para la segunda parte
qué es lo que pasó en el debate, las votaciones y las volteretas que ahí hubo. Me parece que tú has Mira, presentado me muy bien el gustaría problema. solo terminar la presentación entonces de esto, que hay una tercera vuelta que yo creo que es importante para que ¿Ya? la puedan como Adelante, considerar. adelante. La tercera vuelta consiste en lo siguiente. El 27, que era el artículo en que nacionalizaba una parte, o sea, el Estado podía explotar mayoritariamente el cobre, 27, y 27B, que privatizaba en un 70%, perdió. El 27B pierde, tiene 30 votos, pierde y gana el 27, entonces que permitía la nacionalización mayoritaria, esta nacionalización pactada. Sin embargo, en la segunda oportunidad, y por cierto última, de generación del informe, se vuelve a presentar la propuesta de nacionalización completa, se presenta también la nacionalización mayoritaria, sin embargo, se presenta otra propuesta que consistía ahora en privatizar en un 100% el litio. ¿Ya? Y cuando esa propuesta, producto de una campaña, digamos, se cae, pierde apoyo para llegar al Pleno con una votación, entonces instalan los sectores del centro nuevamente, fundamentalmente encabezados por el Frente Amplio, instalan, a través de, por cierto, Atria, instalan la posibilidad de que ya no solo se esté privatizando el litio, sino que también se privatizan los hidrocarburos. Es decir, cada vez que se planteaba una siguiente vuelta, privatizaban más bienes con la propuesta siguiente. Quiero dejarlo ahí, esos son los énfasis. Este es el debate nacional que tenemos y que hay que mirarlo con altura de miras también, hay que reflexionarlo con un sentido estratégico y transversal que nos permita entonces también poder avanzar, sobre todo políticamente, hacia la conformación, digamos, de un espacio que defienda, ¿cierto?, los bienes naturales estratégicos para el uso y para el bien no solo de las comunidades, no solo de los chilenos y chilenas, sino que también de los ecosistemas. Muchas gracias. Me parece que no debo hacer ni el más mínimo comentario a lo que has dicho, porque es como que hay que retener el aire, ¿no? O tomarse un sorbito de agua para pasar este trago amargo, esta violentísima realidad que tú has descrito y que sobre la cual vamos a volver en tu segunda participación. Entonces le voy a pedir a Felipe Portales, que tiene esta mirada macro del ciclo político. Felipe, ¿cuál es tu balance, en definitiva, de lo que nos entrega, cuál es el legado que nos deja la Convención Constitucional? Adelante, por favor. A ver si estás muteado, o sea, tienes que abrir tu micrófono, Felipe. Todavía está muteado. Un segundito para que Felipe habilite su micrófono. Ahí sí, ahí estamos. Tiki-taka. Adelante, Felipe. Perfecto. Mira, la verdad es que bueno, de acuerdo a los análisis que hemos hecho algunos, poco se podía esperar de una convención que partía con un déficit democrático enorme en base a un quórum antidemocrático, como los 2/3. Porque en definitiva la democracia se entiende que es la regla de la mayoría. Y por último, en un cuerpo colectivo, bueno, ¿define la mayoría o define la minoría? No hay otra alternativa. En la situación de la convención, al final la minoría es más decisiva que la mayoría, porque se le entrega un poder de veto a la minoría. Y si bien es cierto que las elecciones convencionales fueron una derrota, tanto para la derecha tradicional como para la derecha concertacionista, de todas maneras conservaban el tercio. O sea, ambas derechas conservaban el tercio. Y eso se ha hecho efectivo en muchas ocasiones, sino respecto de muchas otras situaciones en las que el colectivo socialista, en definitiva, se ha restado a apoyar resoluciones
de profundas modificaciones. Y bueno, el punto es que hemos llegado a la situación actual. Parece que hay unos sonidos. Y como que vos está con cierta intermitencia, habría que ver si tienes alguna, tu celular puede estar ahí sonando cerca o No. algo con algún motor que esté ahí cerca. Imposible, no tengo celular. Ya, bueno. Por eso tiene tan buena salud el Felipe Portales, porque no tiene celular. Oye, Bueno, adelante, Felipe, te estamos escuchando, sí. muy importante lo que dijiste. Bueno, el punto que se ha agregado ahora es un punto, a mi juicio, que linda con el absurdo, que es lo que se ha dado a entender, que hay un preacuerdo para que establezca solo en 3 años más. Esto es algo insólito, porque significaría, o significará, si es que se hace, que simplemente la derecha tendrá ya la mayoría si se conserva el Senado, en el Senado actual la derecha tiene un 50%. En estos años, cualquier aplicación de la Constitución a través de la ley que no sea del gusto de la derecha. Tan simple como eso. Eso por un lado. Junto con eso, bueno, va de suyo. Tampoco el gobierno de Boric mantenga. Repite la última frase, que hubo un corte. Por favor, repite que esto significa también que el gobierno de Boric tampoco va a poder tener mayoría parlamentaria, porque si se conserva el Senado actual, bueno, la derecha va a tener un poder de bloqueo de cualquier iniciativa legislativa. Y lo más importante aún, y lo más grave, y yo diría incluso demencial, es que el bloque, digamos, que tiene 2/3 en el actual Congreso, la derecha, las dos derechas, digamos, tienen más de 2/3, van a poder entonces también cambiar la nueva Constitución, porque de acuerdo a las normas, los quórum que establece la nueva Constitución, si hay 2/3 del Congreso que plantea una reforma, eso se hace sin necesidad de plebiscito. Entonces, de acuerdo a lo que yo entiendo, ojalá que me haya equivocado al leerlo, pero yo entendí que entonces que efectivamente digamos, el bloque mayoritario del Congreso va a poder transformar la propia nueva Constitución. Eso es algo tan grave y se ve confirmado por una apelación de última hora del convencional Barraza, del Partido Comunista, que planteó así como desesperadamente que se estableciera una prohibición de cambiar la Constitución en estos 3 años, cosa que es absurda. Pero entonces estaríamos en el peor de los escenarios. O sea, ya una convención bastante debilitada, sus posibilidades de hacer una constitución democrática, estaría a puertas de ver que toda su obra puede ser liquidada por la mantención del actual Congreso Nacional por 3 años. Eso es algo realmente increíble y pareciera que está a punto de darse por todo lo que se ha dicho y hablado respecto de las normas transitorias que se van a definir. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿no tienen conciencia de qué es lo que está pasando? O sea, realmente estaríamos a puertas de una convención pudiera ser deshecha en los próximos 3 años por la mayoría, la gran mayoría que tiene en el Congreso actualmente las dos derechas. Eso realmente es increíble. Y ojalá me esté equivocando yo al haber leído el borrador, pero y al haber entendido el sentido donde van las normas transitorias. Eso, que me parece de una gravedad enorme, incluso para algunos que éramos bastante escépticos respecto de la convención.
Pero efectivamente, Felipe estuvo en foros anteriores en que nosotros señalamos oportunamente todas estas trampitas que venían en la letra chica de la ley 21.200, que le amarró las manos y los pies a la Convención Constitucional. Entonces nosotros dijimos, estas son las ataduras, esta es la camisa de fuerza, no es una asamblea constituyente, no es soberana, y claro, nos lanzaron todo tipo de epítetos y descalificaciones, pero ahora se está demostrando de que hay... Sí, adelante. Perdón, es que justamente tú me das la pasada porque se me había olvidado un punto muy importante, que la propia reforma constitucional de diciembre de 2019, en el artículo 138, plantea que las autoridades electas previamente al resultado de la convención, salvo que se eliminen los órganos o se modifiquen sustancialmente. Bueno, el Senado estaría modificándose sustancialmente. Entonces, perfectamente está habilitada la convención para hacer un llamado a elecciones a fin de año de la Cámara Regional. Incluso, en una interpretación, yo diría, bastante lógica, incluso de la Cámara de Diputados, porque si el Senado cambia completamente con la Cámara Regional, por supuesto que eso implica también transformaciones en las atribuciones de la Cámara, de diputados y diputados, como se va a llamar. Y además de otros cambios que se han hecho en la Cámara de Diputados. Entonces, perfectamente tendría la legitimidad las normas transitorias para establecer que las elecciones de nuevo Senado e incluso de nueva Cámara, pero sobre todo de nuevo senador, sean inmediatamente posteriores al plebiscito, o sea, para ejecutarse seguramente en noviembre de este año. Eso lo habilita la propia reforma constitucional aprobada en diciembre del 2019 que da pie a esta convención. O sea, no usar eso ya no tiene aplicación alguna, salvo un deseo absolutamente insólito, autodestructivo, de posibilitar que la derecha y las dos derechas destruyan la nueva constitución. Sí, por eso, perdona, ahí completo la... Sí, no, lo que te estaba planteando tiene que ver con el ciclo histórico mismo, porque esta respuesta de la élite parlamentaria y transnacional que intervino el 15 de noviembre del 2019 y se transformó eso en la ley 21.200, la construyeron en una cocina a espaldas del pueblo un grupo de parlamentarios de estas dos derechas, ¿no? Agregándole a esas dos derechas a Jackson y Boric que estuvieron en esa noche ahí de la conspiración a las 3 de la mañana. Estos señores que estaban ahí encerrados a las 3 de la mañana, según múltiples encuestas, tenían y tienen el repudio del 95% de los ciudadanos, no es una ni dos. Son las cuentas del Centro de Estudios Públicos, de esas encuestas que no tienen nada que ver, que no son de izquierda, ni mucho menos, que dan fe del profundo desprecio que la ciudadanía tiene hacia estos partidos políticos y hacia ese Parlamento. Sin embargo, sumando y restando, a la vuelta de la elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales, de consejeros regionales, de diputados, de senadores y presidentes, ese 5% o ese grupo que tenía el repudio del 95%, lo ahí encaramado en gloria y majestad, controlando el Senado, la Cámara de Diputados, las alcaldías, las gobernaciones regionales, las consejerías regionales y el gobierno, porque ya de hecho a nivel de asesores el gobierno de Bachelet que está instalado dentro del gobierno de Boric. De manera que hay una operación aquí que probablemente parte de nuestros auditores y televidentes podrán pasar inadvertida al sentir de que ¿qué pasó si cuando se eligieron los delegados a la convención parecía que estos sectores desaparecían? Parecía que los independientes arrasaban, parecía que la izquierda tomaba el control de la convención. Pero resulta que esta convención termina sus funciones
el 4 de julio, en un mes más prácticamente, y a partir del 5 de julio, los 154 convencionales, damas y varones, dejan de ser convencionales, son ciudadanos de a pie, no tienen ningún poder político, y lo que ellos producen, ese texto constitucional borrador, tiene efectos a 4 años, a 10 años o a 20 años. En cambio, la minoría que quería controlar el cobre en manos extranjeras, el capital financiero en manos extranjeras, el poder fáctico de las Fuerzas Armadas, el poder fáctico del mercurio de los medios de comunicación, ese sector infinitamente minoritario aparece encaramado en la estructura de poder, controlando la realidad de nuestro país. Yo creo que esto merece una revisión muy profunda, porque me temo que fuimos los chilenos y las chilenas objetos de una gran operación política, una vez más desde grandes potencias extranjeras, en las que se nos dan esperanzas, expectativas de cambios en temas, en derechos sociales, derechos en materia ambiental, etcétera, pero sin tocar los mecanismos de sometimiento de nuestra economía y por lo tanto de nuestra política a potencia extranjera. Yo creo que hay un problema muy de fondo y que ha sido disimulado por la propaganda. No sé qué te parece, Felipe, esta metamorfosis que sufrió la concertación hasta el último momento, porque esta operación que nos relataba recién Marcela, o que nos va a relatar Marcela en la segunda parte, ocurrió ni más ni menos que faltando 3 horas para el fin de los debates de la plenaria de todo un periodo de 11 meses de debate. ¿Por qué lo dejaron hasta el final y a última hora se logra este resultado? Dime tú, Felipe. No, la metamorfosis de la concertación se produjo a fines de los 80. Eso lo ha reconocido con todas sus leyes de 5 gobiernos, entre comillas, de centro-izquierda. Las estructuras básicas, todas dejadas por la dictadura, permanecen vigentes. AFP, ISAPRE, plan laboral, ley minera, ley de universidades, etcétera, etcétera. Entonces la metamorfosis no es de ahora, tiene muchos años y se consolidó, digamos, completamente cuando en 2005 la concertación, junto con la derecha, consagran la constitución actual. Eso también se tiende a olvidar, que la constitución actual, en definitiva, claro, la generó la dictadura, pero fue confirmada y refrendada por Ricardo Lagos y por todos los ministros de la concertación. Entonces, el llamado modelo chileno es una obra conjunta entre la derecha y el que hoy día estén planteando cuestiones como las del cobre. No tiene ninguna sorpresa, porque ellos convalidaron la privatización de la gran minería del cobre, convalidaron no solo eso, han convalidado todas las reformas de concertación. Entonces yo ahí no creo que haya nada que extrañarse. Pero lo que sí lo que me extraña es que la gente del Frente Amplio, es que la gente del Partido Comunista, es que la gente de los independientes del pueblo, es que los escaños reservados, parece percibiendo la gravedad que sería la postergación del inicio de la Cámara Regional, en términos como ya lo he expresado, o sea, que le daría la posibilidad incluso a este bloque dominante de los 30 años, la Constitución, este borrador de Constitución, empezar a cambiarlo ya en noviembre y poder cambiarlo decisivamente. Y yo no entiendo cómo
cómo estos convencionales pareciera que no se dan cuenta de esto. Eso es lo que me tiene absolutamente perplejo. Bueno, No el eso, cambio de orientación en lo económico-social, eso ya lo sabíamos. sí. Eso. Bueno, es una pregunta que le viene a anillo al dedo a Marcela Vera. Marcela, en tu segunda parte acá, ¿cómo? Primero creo que nuestros auditores y televidentes deberían saber más en detalle qué pasó dentro del recinto, porque la prensa estaba informando del fútbol y de otras cosas, ¿no? De los dichos de la ministra y de los desmentidos, en fin, pero no se manejó de manera pública y transparente estas negociaciones que hubo en los pasillos de la convención. A ver si tú nos puedes ilustrar, por favor. Claro que sí, Gustavo. Bueno, aquí hay, digamos, hay que tener conciencia de que se presentan alternativas frente a la discusión de minería, alternativas que son privatizadoras, ¿ya? Y por tanto, al generar alternativas que son privatizadoras, uno podría concluir que está habiendo una profundización del neoliberalismo en el ámbito económico. Y lo digo pensando además también en que el elemento mineral es fundamental para la economía en nuestro país. No estamos hablando de algo que no sea definitorio. Es definitorio para bajar la pobreza, la desigualdad, para aumentar el gasto público, también para poder garantizar los derechos sociales. Y por tanto, que no se haya dado esa discusión con la altura de miras que se debía dar, fue preocupante. Y lo digo porque a mí me extrañó que sectores del centro presentaran alternativas que permitieran la privatización. O sea, no puede ser que el sector de centro hoy día esté presentando alternativas más a la derecha que el dictador. Políticamente eso es muy complejo. O sea, es muy complejo políticamente porque lo que hacemos ahí es una pérdida de legitimidad entonces de la política. O sea, no tiene que ver solo con que hay algunos que esperaban que en esta constitución se definiera o se redistribuyera un poco el poder. Y de hecho por eso termina el Senado, ¿cierto? Y se instalan las cámaras regionales y se define una serie de cargos que permitían por una parte fiscalizar más y por otra mejorar los niveles de participación en términos de que habría, ¿cierto?, a distintos sectores la participación. Sin embargo, eso tampoco se logró, como muy bien describía Felipe, ni se va a lograr en las transitorias. Es muy complicada la configuración de las transitorias, porque hoy día lamentablemente no están los votos para poder avanzar en proceso de transformación en las transitorias, pero tampoco están los votos para en el pleno poder avanzar sobre alguna materia, porque aquellos votos que son fundamentales para poder alcanzar los 103 votos son votos del centro, y el centro hoy día ha definido no avanzar en determinados temas. Entonces se produce una especie de vicio democrático, porque finalmente se impone además un quórum que es imposible de alcanzar por los sectores transformadores. Entonces se le pide a esta constitución que transforme, pero conservando todo tal como está. Poco es eso lo que ocurre. ¿Dónde hay avances significativos? Hay avances significativos en derechos de la naturaleza, sin duda, en las concepciones de plurinacionalidad, ¿cierto? También en otros elementos que tienen que ver con el feminismo, que son cuestiones legítimas y fundamentalmente identitarias, además. Pero todo lo que guarda relación con los elementos más bien de carácter estructural, económico o de distribución del poder, lamentablemente no se logra avanzar. Y no se logra avanzar porque son esos elementos los que nos permiten transformar verdaderamente nuestro país. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Y cuando se produce esta discusión sobre si el 27, el nuevo 27 o el 27B o la última que fue la indicación 47 que privatizaba el litio y los hidrocarburos. O sea, uno veía en la discusión primero solo uno, después los dos, primero solo el 70, después el 100, después todo. Entonces, uno no puede dar ese debate de esa forma. No puede ser que aquí la gente que se dice además
sectores progresistas estén presentando al país una alternativa que no se condice ni siquiera con los elementos de responsabilidad fiscal. Todos sabemos que no es posible garantizar los derechos fundamentales con impuestos. No alcanza, no es suficiente. Se requiere avanzar en términos de soberanía sobre bienes estratégicos. Y no puede ser que se eluda ese debate en un momento además tan trascendental para nuestro país. Nuestro país entregó vidas para lograr este nuevo proceso constituyente. Entregó presos políticos, que todavía siguen siendo presos políticos. Entregó torturados, entregó ojos. No es posible que se le responda al país generando normas que privaticen nuestro país, solo porque la gente no está a caballo al tanto de que esos elementos hoy día no son privados. Hoy día ni el litio ni los hidrocarburos no pueden ser concesionados por el artículo 3 que les leí hace un rato. ¿Por qué con un debate que se supone democrático ahora sí van a poder ser concesionados, privatizados? No tiene ningún sentido eso. No tiene sentido estratégico, no tiene sentido de país. Y eso es muy preocupante. Por lo menos yo no esperaba que eso ocurriera por parte de los sectores que además son los sectores emergentes que están encabezando hoy día un nuevo gobierno. Perfectamente se podrían haber planteado normas en que incluso se dejaran las cosas como estaban. Es decir, que no se pudieran concesionar y que hubieran otros concesionables y se mejoraran ciertas cuestiones de concesiones. Ni siquiera eso fue lo que plantearon los sectores más hacia el centro. Ni siquiera eso. Plantearon privatización. Y eso es lo grave. En el último momento, además, todo esto se ha ido generando con una lógica además muy perversa, de mucha persecución a determinados actores, pero además de una forma muy, muy perversa en términos de ocultar esta discusión a la ciudadanía. ¿Por qué no ponemos esta discusión como corresponde en la palestra pública? ¿Por qué los convencionales no están hoy día poniendo esta discusión en la palestra pública? ¿Porque los medios de comunicación no se lo permiten? ¿Qué está pasando entonces con las asambleas, con las mismas asambleas que se han ido constituyendo en los barrios? La gente está debatiendo. De hecho, parte del proceso que ocurrió ahora en Antofagasta guarda relación con que la gente preguntaba ¿por qué no se nacionalizó? ¿Por qué no se nacionalizó no todos los bienes estratégicos? En donde Chile puede captar un nivel de ingreso que le permita hacer cambios. ¿O cómo los van a financiar? Si esa es la pregunta. ¿Cómo los van a financiar si no es así? ¿O qué les van a dejar a las futuras generaciones si ya no va a haber minerales? ¿Qué les van a dejar? A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. ¿Qué les vamos a dejar? Entonces el debate ese es hoy, no puede ser mañana. Y uno dice, pero en los siguientes gobiernos vamos a hacer estos cambios, estas transformaciones, en 10 años más. Bueno, les cuento que varias estimaciones dicen que en 15 años más vamos a tener todavía cobre y luego ya no vamos a tener, hasta 15 años vamos a tener. Entonces, ¿qué va a ocurrir luego con las generaciones siguientes? ¿Podemos seguir postergando esa discusión? ¿El litio nos va a dar lo mismo que va a estar dando el cobre? No prontamente. Entonces estamos condenando a distintas generaciones a padecer necesidades, a padecer esfuerzo, a padecer discriminación, segregación. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la suficiente cantidad de recursos para cambiar esa realidad. Eso es lo que hoy día es el corazón, digamos, de nuestra Constitución. Y por eso algunos y algunas nos hemos dedicado tanto a poder plantear esto públicamente. Los invito a revisar el debate público que ocurrió. Los invito a leer las columnas también que escribí precisamente para poder informar a la población oportunamente. Por fortuna logramos parar el artículo que permitía la privatización en un 70% del litio y los hidrocarburos. Pudimos parar la privatización de un 100% del litio y pudimos parar la siguiente indicación que fue la de privatización del litio y los hidrocarburos. Pero ahora se viene un debate en las transitorias. Y es un debate al cual la ciudadanía tiene que estar muy atento. Porque el debate de las transitorias también va a ser definitorio en torno a estos temas. Tenemos que ver, ¿vamos a mantener las concesiones? Hay mucha gente reclamando por el tema de las concesiones. ¿Por qué
¿Por qué mantenemos las concesiones plenas que otorgó el dictador para que las empresas transnacionales puedan explotar para siempre? Eso, cualquier gerente de las empresas transnacionales sabe que en su país eso no es factible, no es legal, es además injusto y es inmoral, es considerado inmoral. Por tanto, no lo hacen. Eso lo saben. ¿Por qué lo vienen a hacer a nuestro país? Esa es la pregunta que cabe. Porque acá pareciera como que uno, digamos, estuviera en un mundo en que todo fuese privatizado y que los estados no tuvieran nunca ni un poco de participación, ni tampoco producción, ¿cierto?, respecto de los bienes estratégicos. Y el mundo no es así. En todos sus países desarrollados, esos bienes están en manos del Estado, porque son considerados estratégicos y porque requieren de esos bienes para dar soporte a la sociedad, para que no sea una sociedad fragmentada ni discriminada, sino que sea una sociedad articulada. Para eso se requieren ingresos. Y esos son los ingresos que se debaten hoy día en la Convención Constitucional. Gracias, Marcela. Me parece que has rematado muy bien tu primera intervención con esta parte de las consecuencias que tiene hacia el futuro. Te paso la palabra a ti, Felipe, a ver si nos puedes hablar de lo que se viene. Parece que hay negros nubarrones en el horizonte. ¿Cómo ves tú la situación? Como para ir cerrando ya este macizo debate. Te escuchamos, Felipe. Bueno, antes que nada decir que... Sí. ¿No me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, repite por favor, porque ahora te escuchamos ya. Antes que nada, bueno, concluir que se planteó con toda claridad que la nueva composición de la convención, tan distinta de la que se preveía, el rol del colectivo socialista iba a ser clave. El colectivo socialista podía aportar los 2/3 o negarlos para hacer transformaciones profundas y al final terminó desgraciadamente negándolo. Entonces, es bueno que la población sepa que gracias al Partido Socialista, que tenía un papel clave, era como lo que se llama el fiel de la balanza. Decidió, como digo, mantener básicamente lo existente. Eso yo creo que es clarísimo y debiera ser claramente proclamado. Y por otro lado, bueno, lo que plantea que incluso las pocas cosas que se han logrado y que van a necesitar leyes para ser aplicadas, entonces la mantención, como ya dije, del Senado por 3 años va a implicar que estos grupos puedan transformar incluso las pocas ganancias que pudieran haberse conseguido en la de partida, reponer el Senado. ¿Por qué no? ¿Por qué no van a poder reponer el Senado si van a tener los votos para hacerlo? Los senadores y los diputados que van a tener más de 2/3. ¿Por qué no lo van a hacer? Pónganse ustedes en el lugar de ellos. Por supuesto que yo repongo el Senado, si puedo hacerlo. O sea, tengo 3 años. Claro, es cierto que hay todo un trasfondo social, que todo esto está como entre paréntesis. Y claro, yo creo que vamos a ver cómo responde cuando entienda que los cambios no van a poder producirse o incluso puedan retrocederse, cuál va a ser la reacción popular. Pero lamentablemente el esquema de poder, y sobre todo comunicacional, es tan decisivo que la verdad es que es difícil imaginarse escenarios muy distintos en el próximo futuro, salvo quizás, y muy lamentablemente, un deterioro mayor de la situación económica y social, pero combinado con una especie de frustración colectiva que va quizás a
a traer más violencia, más delincuencia, más anomia en definitiva, porque la gente va a decir, bueno, y esto fue lo que logramos después de esta expectativa de nueva constitución. Entonces ahí las cosas pueden ser mucho peores en términos de que la reacción social puede ser mucho más destructiva incluso, porque ya en qué va a confiar, en qué va a esperar. Y desgraciadamente en esto también influyeron frustraciones inmensas con, por ejemplo, lo que fue la Altampuerca, que reconozcamos la verdad, fue desastrosa. En el episodio de Diego Ancalao, yo creo que han producido también una frustración enorme desde el punto de vista de la esperanza, las altas expectativas que se hicieron con un gran triunfo que obtuvieron. Y también si sumamos a la posición del Frente Amplio y del Partido Comunista, que cada vez son más como del establishment, bueno, ¿dónde hay posibilidades que el sistema ofrezca para poder esperar cambios sustanciales? Y creo que el gobierno de Boric está dando la pauta en ese sentido. O sea, ya el solo hecho que Boric haya nombrado a Mario Marcel, a Máximo Pacheco, a connotados líderes concertacionistas económicas. Por favor, Felipe, repite la última parte que se perdió tu voz. Tenemos problemas con el audio. ¿No? Tenemos problemas con tu audio. Sí. No, no, si yo, a ver, ¿sí? ¿Se escucha? Ahora te estamos escuchando, pero en los últimos 20 segundos se fue la voz. Si yo también desaparecí. Por acá. Lo que digo es que desgraciadamente el gobierno de Boric también está dando la pauta en el sentido de que al haber designado a los que designó a cargo de su conducción económica, bueno, está dando la pauta de que efectivamente no tiene siquiera intenciones de hacer grandes transformaciones en la economía y en la sociedad chilena. Porque ¿quién más conservador que el señor Mario Marcel? ¿Quién más conservador que el señor Máximo Pacheco? ¿O que el señor Frigoleto? ¿Que la señora Salvo de la conducción económica del gobierno? Entonces, ¿qué podemos esperar? Es lamentable, pero esa es la realidad. Y la realidad hay que verla, no hay que negarla ni ponerla debajo de la alfombra. Entonces, por eso que, claro, yo creo que no son para nada provisorias en el próximo futuro. En todo caso, Felipe, como tú eres antiguo parroquiano de este foro, recordarás que hace más de un año que nosotros señalamos que esta es una sucesión de trampas, una tras otra. Esto lo cocinaron el 15 de noviembre a las 3 de la mañana sin los independientes. A los independientes le abrieron una puertecita chiquitita el 4 de diciembre del año 2020, faltando menos de un mes para el plazo de inscribir los candidatos. Entonces fueron los independientes corriendo de manera bastante precipitada, sin una organización, sin un programa político, eligieron 28. Pero resulta que para poder bloquear, para poder influir, necesitabas 55. Entonces, ¿quiénes pusieron los demás independientes? O gran parte de los otros independientes fueron los partidos que camuflaron con fachada de independientes a notables personeros correveidiles de las fuerzas conservadoras de la Concertación y del Chile Vamos, ¿no? Y gracias a ese rol como mediador, ellos lograron que estas trampas pasaran piolita, porque una de las trampas decía: no vote por la convención mixta porque ahí están los diputados, vote por la convención constitucional. Pero ¿quiénes fueron los candidatos que presentaron los partidos a la convención constitucional? Sus operadores políticos, sus correvidiles, sus peones. De manera que nunca los partidos dejaron de tener el control real de la convención,
aparte del hecho de que son mañosos y saben mentir. La gran mentira que hubo, o la gran omisión que hubo, fue que en la papeleta del plebiscito del 25 de octubre del año 2020 no apareció la Asamblea Constituyente. Eso sí es bastante grave. ¿Por qué? Porque apenas un mes, en noviembre del 2019, todos los partidos políticos que estaban en oposición a Piñera sí le exigieron a Piñera una Asamblea Constituyente. Sin embargo, después, a la hora de poner la Asamblea en el Constituyente en la papeleta, la sacaron, por lo tanto, no fue una opción para el pueblo. Y finalmente tenemos el hecho de que durante toda la primera etapa, la derecha sembró expectativas de que esta convención, que es una convención constitucional, se llamaba Convención Constituyente. Incluso un señor que se supone que sabe de derecho, como el señor Atria, se permitió decir que era más o menos lo mismo. Bueno, ahora sería bueno que Atria nos diga si es más o menos lo mismo una convención que deja intacto el poder fáctico nacional y transnacional y que minimiza las transformaciones profundas que requiere la sociedad chilena. Y ahora entonces tenemos el hecho de que una vez instalada la Convención Constitucional próxima a su fin, ahora todo el mercurio, la prensa, la derecha de la concertación y la otra derecha, le dicen a los convencionales: acuérdense que ustedes son solamente convención constitucional, que si se portan mal los vamos a anunciar a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia puede anular las decisiones de la convención, ¿no? Y más encima los amenazan con, bueno, con esta presión extranjera, que yo no sé si tú, que sabes tanto de historia, Felipe, habrá habido un periodo en que los poderes fácticos mundiales se hayan dejado caer aquí uno tras otro al Palacio de la Moneda ante un presidente que no tengo ninguna duda estaba en una posición de menoscabo, de inferioridad, de sumisión, en definitiva, de entreguismo a estos grandes poderes transnacionales. Yo creo que lo que viene efectivamente es muy grave y que lo que hemos logrado parcialmente en la convención, como esto que la convención acordó, está en el borrador que se va a someter a plebiscito el 4 de septiembre, que la Asamblea Constituyente es la única manera de cambiar la Constitución y que se hace mediante referéndum popular. Pero detrás de eso hay una serie de disposiciones que dejan siempre la puerta abierta para que la cúpula partidista que tiene este repudio del 95% de la ciudadanía se ponga de acuerdo. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, Felipe, cuando hay una reforma constitucional, según lo que se aprobó en la plenaria, esa reforma puede votarla en un referéndum el pueblo, ¿ya? Pero si el gobierno quiere hacer una reforma y logra por arriba un apoyo de los partidos políticos que han gobernado 32 años en Chile y consigue los 2/3, basta que el gobierno quiera y que los 2/3 lo aprueben en el Senado y en la Cámara para que no haya consulta al pueblo, o sea, para pasar por alto la voluntad popular. Ahí tiene un caso típico en que se deja el resquicio. Se deja el resquicio, ¿ya? La posibilidad de... Perdón, no. Adelante, Felipe, te escucho. No, está equivocado en ese punto, ¿eh? Está equivocado en ese punto porque no... Sí, estás equivocado en ese punto porque no se requiere la acción del presidente. No. Basta con que los 2/3 del Congreso decidan una reforma constitucional y sin el hecho de que se postergue por 3 años el cambio del Senado. Porque ahora las fuerzas que dominan el Senado, más de 2/3, y las fuerzas que dominan en la Cámara de Diputados con más de 2/3, esa es la gravedad del
Estamos con problemas de audio, Felipe. No, que eso Felipe, es, o sea, que, sí, no, sí te entendí. Pero déjame aclarar. no es necesaria la, claro, que no es necesaria la participación y, y tampoco va a poder hacer nada. O sea, si Boric se negara a hacerlo, no tiene ningún poder para vetar una reforma constitucional que apruebe los 2/3 del Senado y de la Cámara. Por eso que ese es el problema, o sea, que se está entregando todo el producto de la Convención Constitucional a la aprobación o no de los 2/3 actuales del Congreso. Si me permite, Felipe, un segundito nomás porque estamos ya en la hora de cierre. Son dos cosas totalmente distintas, no hay contradicción entre lo que tú has planteado y lo que yo he dicho. Hay un escenario fuera de la convención que se produce a partir del 4 de julio, que por negociaciones espurias de alto nivel de las cúpulas van a prolongarle la vida a este Senado y a esta Cámara de Diputados. Y efectivamente, como tú lo dijiste muy bien al comienzo, con ese poder por 2, 3 o 4 años más, estos señores, si quieren, pueden hacer samba canuta, porque para eso tienen la Constitución de Pinochet que les da con 2/3 todo el poder. Yo me referí a otro hecho que tengo la seguridad, la razonable certeza de que estoy en lo cierto, es que según lo que dice el borrador de la convención, y no es un tema tan central por lo demás, pero acusa la mala fe. La mala fe consiste en decir lo siguiente: el pueblo puede participar si hay una reforma constitucional de iniciativa popular o de iniciativa del gobierno. Lo que no dice la prensa es que si el gobierno, en el caso de lo que se aprobó en la plenaria y que va a plebiscito el 4 de septiembre, lo que no dice la prensa es que si el gobierno manda un proyecto de reforma constitucional y el Parlamento, la Cámara de Regiones y la Cámara de Diputados, lo aprueba por más de 2/3, en ese caso no es necesario recurrir a un referéndum popular. Son dos cosas distintas. Uno es lo que quedó en el borrador, en las 499 propuestas de articulado, y otra cosa es lo que con toda razón dices tú que puede ocurrir cuando de manera totalmente arbitraria se le dé larga vida al actual Senado. Bueno, pero bueno, es dentro de las cosas tremendamente trascendentales que hemos visto hoy día. Esto en realidad tiene una entidad bastante menor. Y yo lamento que tuvimos algún problema de interferencia electrónica. Espero que la grabación en YouTube, que vamos a enviarle a todas nuestras redes, podamos soslayar esta dificultad que hubo especialmente con Felipe, ¿no? Pero hecha esa salvedad, quisiera ofrecerles un minuto a ambos para que se despidan y le hagan un mensaje, espero, de lucha, de optimismo a nuestras ciudadanas y ciudadanos de dentro y del exterior del país. Tenemos 1,5 millones de compatriotas en el extranjero, muchos de ellos ven este programa. Así que adelante, Marcela, para un saludo final. Sí, bueno, algunas cosas. Yo mencioné que dentro de los sectores que habían apoyado este tipo de iniciativas de privatización había sido el sector del Frente Amplio. Y a mí me llamó, si te pudieras mutear, Gustavo, para que no haya tanto retorno y tanto ruido con él, gracias. Y en ese sentido es importante que se pueda recordar que el Frente Amplio, dentro de las propuestas que tuvo en su congreso, su único congreso, planteó que el cobre, el litio, el agua, los bosques, los mares debían ser nacionalizados, ¿ya? Y eso es un mandato de sus mismas bases. Yo comprendo que la situación que está ocurriendo con el gobierno tiene fuertes presiones transnacionales. Lo comprendo perfectamente y de hecho la reunión de Gabriel Boric, el presidente, con el CEO de BHP confirman ese hecho. El punto es que es importante que la ciudadanía también pueda empujar al gobierno hacia ciertas transformaciones y no simplemente esperar que el gobierno las haga, porque eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo.
Si la gente quiere que las transformaciones ocurran, tiene que expresarlo. Si los intelectuales, los periodistas, los académicos tenemos una opinión respecto del actual gobierno y la importancia que tiene en relación a estos temas, es importante que entonces se diga aquello, para que podamos empujar al gobierno para que pueda hacer las transformaciones. Si eso no ocurre, lamentablemente lo que va a ocurrir es que el gobierno va a escuchar cada vez más los sectores del centro o de la derecha de este país, porque ellos están ejerciendo presión desde el día antes de, ¿cierto?, el juramento del equipo ministerial y del mismo presidente. Entonces, en ese sentido, hacer mucho énfasis de que las bases de los partidos, de que la ciudadanía, si quiere cambios, tiene que entonces permanentemente promoverlos y no simplemente estar en una situación como de quietud, esperando que las cosas avancen cuando evidentemente no están avanzando. Y por tanto es fundamental entonces que cada cual desde su rol lo pueda expresar. ¿Para qué? Para que podamos tener un gobierno a la altura de lo que se requiere en nuestro país. Yo Adelante, Felipe. quisiera terminar. Sí. Yo quisiera terminar, ojalá yo no sone, por lo menos para ser optimista, porque me parece que la revuelta social de 2019 fue un hecho muy importante, pero en la medida que no contó con organizaciones políticas y sociales sólidas que estuvieran planteando un proyecto alternativo real, una denuncia de los 30 años, pero real, efectiva, y un liderazgo que tuviera la capacidad y la voluntad de hacer cambios, yo creo que no, desgraciadamente, yo creo que la revuelta social del 19 de octubre no va a tener efectos sustanciales. Y yo creo que en esto no es que, yo aquí difiero, yo no creo que sea que el Frente Amplio, me refería al Partido Socialista, pero también quiero referirme al Frente Amplio. El Frente Amplio, desgraciadamente, se viró también completamente y lo demostró el 15 de noviembre. El 15 de noviembre se demostró un viraje del Frente Amplio que se subordinó al esquema de las dos derechas. Eso ya se hizo. O sea, no es que hoy día Boric esté siendo sujeto a presiones, qué sé yo. Boric hizo un viraje y el Frente Amplio hizo un viraje en el sentido de derecha, por así decirlo, y lo hizo en noviembre del año 19. Así que la verdad es que no tenemos razones, yo diría, para esperar otra cosa de un gobierno del actual Frente Amplio. Desgraciadamente creo que esa es la situación. Me encantaría poder decir otra cosa, pero creo que sería ponernos una venda en los ojos. O sea, realmente el Frente Amplio y el Partido Comunista no están planteando, no tienen la voluntad de hacer profundas transformaciones en la sociedad chilena. Gracias, Felipe. Perdona que me tome la palabra de Marcela para aclarar de que el Frente Amplio tuvo un Congreso Nacional en septiembre del 2019, un mes antes de la gran protesta popular. Y en ese Congreso efectivamente se tomaron acuerdos tales como Asamblea Constituyente, nacionalización de los recursos naturales, una serie de demandas que las bases del Frente Amplio, identificándose una política anticapitalista, antineoliberal, anticolonialista, impulsaron. Pero la cúpula del Frente Amplio a las pocas semanas hizo exactamente lo contrario. Y esto no es la primera vez que pasa, y por eso yo lo he citado en mi intervención de antes. Lástima que por razones de tiempo no podemos profundizar, pero creo que Felipe y Marcela nos han dado una ducha contundente de información, de comparaciones, de deducciones que no están en la prensa. No hay ningún programa de radio o televisión que en Chile pueda decir las cosas con la seriedad, con la certidumbre que aquí se ha hecho, y solamente puedo agregar en nombre del Movimiento Asamblea Constituyente que el llamado que está haciendo Felipe está en marcha. Es decir,
Efectivamente, el éxito histórico de la oligarquía chilena y transnacional es que del 18 de octubre y el 25 de octubre del 2019 no quede ni humo, que se evapore, que se olvide. Eso no es primera vez que pasa. La generación mía, la de mis padres, la de mis abuelos, no supieron que hubo cantata Santa María de Iquique, vale decir que no supieron que hubo una matanza en la escuela Santa María de Iquique durante 90 años, eso se escondió. Bueno, aquí lo que está buscando la élite es que nunca se enseñe en ninguna escuela, en ningún libro, de que hubo una gran protesta del pueblo el 18 y 25 de octubre y en las semanas posteriores en todo Chile y en muchos países del exterior donde hay miles y miles de chilenos que comparten esta rebeldía. Afortunadamente, Felipe y Marcela hemos llegado a un acuerdo muy relevante con organizaciones de derechos humanos, de ambientalistas, con cabildos, asambleas territoriales, para converger todos en un gran reencuentro, en un gran escenario de unidad para demostrarle a esta élite oligárquica y parlamentaria que no estamos atados de pie ni mano, ni tenemos una venda en los ojos, que tenemos voz propia, que no vamos a esperar que ellos nacionalicen nada, ni que le cobren impuestos a los ricos y que terminen con su actitud de vasallaje hacia el poder fáctico transnacional. Somos nosotros los que tenemos que tomar en nuestras manos estas banderas políticas, hacer la política en serio, con profundidad, sin eufemismos, sin cartitas debajo de la manga, con consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si logramos articular un actor social relevante que recoja la bandera de octubre, yo sí soy optimista de que la política chilena no va a depender ni de la cocina parlamentaria, ni del inciso, ni del artículo de ninguna constitución. Va a depender de una correlación de fuerzas que permita iniciar de una vez por todas un proceso de transición a la democracia y hacia la segunda independencia que todavía está pendiente. Les agradezco una vez más, Felipe y Marcela. Me despido a nombre del programa Foro Constituyente y agradezco a Delchi y a Jaime que llevaron los controles de esta transmisión. Espero que nuestros benevolentes auditores y televidentes nos perdonen por las interferencias electrónicas que hubo, pero me parece que la parte principal de lo que aquí se ha dicho ha quedado registrada y espero que nos ayuden todos a difundirla, porque esta es una gran batalla de ideas y necesitamos unir todos los canales de Facebook, todas las páginas web, todos los mecanismos de difusión de redes sociales para salirle al frente y quebrar el muro de silencio que nos impone CNN, El Mercurio, La Tercera, Cooperativa, Bio Bio y todos estos monopolios informativos. Así que vamos a generar nuestros propios mecanismos de difusión y vamos a seguir en los próximos programas difundiendo nuestras verdades para que Chile se recupere definitivamente su soberanía y su autodeterminación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias.